Pues vamos a empezar. Espero que no sea hacerlo muy largo, pero quiero hacer muy clara, como muy hacer énfasis en lo que es, digamos, cryptocurrency es un tema, digamos, muy nuevo y ahí tiene muchísimas cosas. Yo me voy a enfocar mucho en la parte de impuestos en Australia y qué pasa en Australia. Entonces, porque sí, hay, digamos, es un tema que abarca, es muy internacional, pero hoy nos vamos a enfocar lo que pasa en Australia y cómo en Australia el gobierno lo ve o lo clasifica. Entonces, las personitas que están por primera vez acá, como les decía, YNS Accounting es una empresa de contadores. Como empresa tenemos oficinas en Sydney, en Adelaide, en Melbourne y en Brisbane. Tenemos contadores que hablan español, portugués, inglés y nos enfocamos en servir mucho a la comunidad latina, ayudarle con las dudas que tengan y dar mucha información cuando lo podemos hacer. Muy, pero muy importante, esta información es información muy general. Si ustedes desean que alguien analice sus circunstancias particulares, sí es recomendable que tenga la cita con su propio contador o con su propio tax advisor, si lo tiene. Entonces, ¿qué vamos a estar hablando? ¿Cómo separamos los temas hoy? Como les decía, vamos a enfocarnos es cómo la Oficina de Impuestos ve las cryptocurrencies desde los ojos de ellos, cómo los taxean dependiendo del tipo de trade que se haga con el cryptocurrency. ¿Por qué es tan importante tener los récords o, digamos, registrar todas las transacciones que hagamos? Y de pronto los developments o lo último que ha pasado con los últimos casos de la Oficina de Impuestos. Entonces, digamos, el Bitcoin o lo cryptocurrency es una forma de moneda digital, descentralizada, digámoslo así, y se empezó después de que hubo la gran financial crisis y ha crecido, o sea, ahorita está en un boom, otra vez ha tenido una subida y digamos que Australia en ese sentido, cuando la comparamos con muchos países alrededor del mundo, va más avanzada en el sentido que ya la reconoce, digamos, como un asset y como una forma de dinero, de transacción de dinero, con el que pues, se puede comprar servicios y es una forma de dinero que ellos ya la están reconociendo tributariamente. ¿Cuáles son las cryptocurrencies más famosas en este momento? Tenemos Bitcoin, Ethereum, no sé cómo se pronuncia muy bien, el Bitcoin Cash y el Litecoin. Y hay muchísimas, o sea, creo que cada día salen más, pero digamos que estas son las que están más, y las personas que están acá de pronto me corrigen, son como las más populares y las que más se usan. Entonces, desde el punto de vista de la Oficina de Impuestos, ellos ven la cryptocurrency como un asset, como si tú tuvieras digamos, una acción que sería una share, o tú compraras una casa, o tú compraras un investment property. Entonces, ellos lo ven como si tú estuvieras comprando un activo, un asset. ¿Y tú qué puedes hacer con ese asset? Tú puedes hacer dos cosas. O lo compras y lo tienes por el largo plazo para que suba en valor, o haces transacciones súper seguidas que ya no es un asset, sino que se convierte un stock en tu negocio. Entonces, igualmente que en las acciones, tú puedes comprar, digamos, una acción en Telstra y tenerla por 5 o 10 años y esperar que esa acción crezca en valor. Y entonces, eso es un asset que estás esperando que te genere ingresos en el futuro. O tú puedes ser, digamos, un share trader que compras acciones todos los días, haces short buying. Entonces, esas acciones no es algo que tienes ni siquiera por un día o una semana, sino que es algo que lo haces incluso en el mismo día. Entonces, cuando es así, el ATO lo mira como el stock de tu negocio. Entonces, digamos que para que el ATO te considere un trader es bien difícil. Digamos que no les gusta mucho porque, ¿qué pasa con los traders? Los traders, si hacen ganancia, les gusta, pero si hacen pérdidas, no les gusta porque ellos pueden, digamos, offset esas pérdidas contra otra clase de ingresos que tengan. Si tienen ingresos de salario o tienen un segundo trabajo o tienen ingresos de renta,
Entonces ellos pueden, digamos, si nos va mal en un año y perdemos dinero en las cryptocurrencies, lo pueden hacer upset contra esa clase de dinero. Entonces el ATO no le gusta y es bien difícil, digamos, clasificarte como trader. No es imposible, y les voy a dar como los puntos que ellos van a estar mirando para considerar si tú eres realmente un trader o simplemente estás comprando esa cryptocurrency como un asset que estás haciéndole hold para que crezca en valor. Entonces, por lo menos si yo soy un trader, la forma como ellos manejan las cryptocurrencies es por lo menos el 1 de julio usted tenía 10 bitcoins, ¿sí? Y usted compró, vendió durante el año, todo ese tiempo compró y vendió, y después termina como con un stocks. Entonces, haz de cuenta que empiezas con 10 pares de zapatos, vendes 5 y terminas con 5, y depende de lo que compraste y vendiste, te queda una ganancia, y eso vas a pagar taxes como si fuera un ingreso normal, de acuerdo a esta tabla que tenemos acá. Como les decía, ¿quién va a mirar el ATO cuando nosotros les decimos no? Dame que creo que alguien tiene el micrófono abierto. No sé, déjame, yo miro para que no, porque sí, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que el ATO va a mirar? Que tú seas un trader. Entonces, ellos primero que dicen es, tú tienes que demostrarles a ellos que tú estás manejando la cryptocurrency como un negocio. La cantidad de dinero que inviertes es uno de los factores muy importantes. Ellos quieren ver volumen, digamos que tú compres bastante y vendas bastante. Tienes que tener un ABN registrado, lo vas a registrar como un trader de cryptocurrencies. La escala del negocio, quiere lo que les digo, la cantidad de transacciones que haces. Algo que también es muy importante y que ellos ven es el training que tú tomes para hacer tu negocio. Entonces ellos ven la cryptocurrency como cualquier otro negocio, digamos, si tú vas a hacer training, haces cursos, compras computadores, a veces si pides préstamos para invertir en esta cryptocurrency, si registras un business name. Entonces, todo esto tenemos nosotros que, si queremos ser traders, demostrarle a la Oficina de Impuestos que estamos tomando todos los pasos necesarios para que esto sea tratado como un negocio. Digamos que de 10, 8 de 10, ellos van a decir no, y es por la parte de las pérdidas que a ellos no les gusta clasificar a la gente como traders muchas veces. O está la segunda opción, que es donde casi el 95% de las personas caen desde los ojos desde el punto de vista de la Oficina de Impuestos, que es lo que llamamos el investor. Entonces, ellos lo que te decía, el investor, ¿cómo funciona? De pronto les doy este ejemplo un poquito más fácil. Ellos dicen, usted compra un Bitcoin en $1,000, lo vende en $2,000, a usted le da una ganancia de $1,000. Dependiendo qué tanto tiempo se tomó usted entre comprar esta y venderla, usted va a pagar algo que se llama capital gain, y si es menos de 12 meses, entonces va a pagar tax en el 100% de los $1,000. Pero si fue más de 12 meses, entonces va a pagar tax solamente en el 50% de los $1,000, o sea, en $500. Algo muy, pero muy importante, el ATO, tú tienes que, cuando haces tus transacciones, todo se tiene que pasar a dólar australiano, ¿sí? Entonces, cuando hagamos todas estas calculations, y por eso es que es tan importante el record keeping. ¿Y qué pasa? Que yo de pronto vendí esta Bitcoin, me dieron 2,000 y yo volví y compré otra acá. O sea, que no me saqué la plata para, digamos, el banco, ¿sí? Sino que dentro del mismo sistema compré otra Bitcoin y volví y la vendí, digamos, en $4,000, y volví y hice un gain de $2,000. Entonces, cada transacción tiene uno que sacarle el capital gain. Entonces,
depende si tú haces poquitas y volvemos a la parte de ser un trader o ser un investor. Si tú haces poquitas, ellos, pues es fácil, el record keeper no sé, lo puedes tener en un Excel sheet porque te vas a acordar que son 10 o 20 transacciones al año. Pero cuando empiezas a hacer muchas transacciones como lo hacen los traders, entonces esto se vuelve un dolor de cabeza y hay softwares especiales que se han creado acá en Australia para bajar, digamos, los layers de los wallets y subirlas en este software y tener exchange reputables para que el ATO nos acepte eso como información válida para hacer un tax return. Pero esa sería el 95, casi que el 98% de las personas van a caer en este basket de ser un capital gain en lugar de ser la parte de un investor, de un trader, perdón. Y lo más importante está de saber si la tenemos menos de 12 meses o más de 12 meses. Y también muy importante, las pérdidas que hagamos de pronto con una cryptocurrency, la podemos, digamos, hacerle offset con otra cryptocurrency que de pronto sí me dio ganancia. Sí, entonces, la mayoría entran en este paquete de los investors. Y lo importante es ese 50% de descuento, porque entonces digamos que uno tiene que empezar como a jugar con los números, a ver, a veces por 1 o 2 días venderla o mirar, tener en cuenta esos 12 meses, porque si les está yendo muy bien, pues van a dejar de pagar el 50% si hacen un buen timing de los momentos de las ventas. Hay una tercera categoría y es lo que llamamos como de uso personal del cryptocurrency, que digamos en los últimos 2 años, especialmente con COVID, se ha vuelto un poquito más común. Aquí, ¿qué puede pasar? No sé, digamos que yo sea un IT o un website developer y que me paguen mi bill en cryptocurrency que valen, digamos, $3,000. Y resulta que hoy en día hay ya más almacenes o tiendas que aceptan cryptocurrencies. Entonces resulta que yo cogí esas cryptocurrencies y compré, no sé, ropa y compré, digamos, un supplier para mi computador. Entonces, y yo los pagué con cryptocurrency. Y lo que me sobra, lo paso al banco. Lo importante acá, si es así lo que yo voy a hacer, me entra la plata, compro cosas con cryptocurrency, lo que me sobra lo paso a mi banco, el ATO lo toma como algo de uso personal y no va a aplicar ni el capital gain, ni te va a tratar como un investor. Acá la clave para que sea personal use, como ellos lo llaman, es la cantidad de tiempo que tú tienes estos cryptocurrencies en tu wallet o en tu cuenta. Entre más tiempo lo tengas, más ellos van a empezar a clasificarte como si fuera para capital gain y que la razón que lo estás teniendo ahí es porque estás tratando de sacar un beneficio o dinero o ventaja de que suba o baje el valor de esa cryptocurrency. Entonces, estas son como las 3, digamos, opciones que el ATO los ve. Investor, trader o para uso personal. Por acá tenemos ya 3 preguntitas. No sé si quieres que las hagamos de una vez o si esperamos al final. No, hagámoslo de una vez, Andrea. Ajá, no hay problema. Perfecto. Entonces, la primera es de Sebastián y él nos pregunta, ¿cuánto dinero es considerado volumen? Mira, Sebastián, acá por lo menos los casos que hemos tenido es gente que ha tenido 100, 150 mil dólares en inversión como tal en el cryptocurrency. Nuestra segunda pregunta es, ¿cuáles son los taxes sobre las ganancias? Déjame si yo miro, tengo la tablita acá. Dame un segundito, espérame. Ya las busco y ya se las muestro acá. Perdón, que es que como la tabla tengo que buscar la del 2020 y voy a hacerla un poquito más grande y ya les vuelvo a presentar pantalla y me dicen si la ven. Listo, acá la tenemos.
A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Ya la están viendo, Andrea? Sí, sí, señora. Sí, listo. Entonces, esta es la tabla para este año fiscal que está terminando del 2021. Entonces, volvamos al ejemplo de los $1,000, ¿sí? Entonces, si esos $1,000 que vendí en la cryptocurrency me los hice, van a estar taxables de acuerdo si están al 19%, al 32.5%, al 37% o al 45%. Entonces, esos $1,000 van a entrar como un capital digamos, de capital gain y simplemente se va a sumar a los otros ingresos que tú tengas de tax on labor o que tengas de ABN o que tengas de dividendos y todo eso se pone como, digamos, en el mismo basket y se va a, pues, a taxear, digamos, si son el 19%, pues son $190. Si es el 32.5, es $325 que pagarías en esa, en esos $1,000. Perfecto. Y ya por acá nos hace, es un comentario Ruthbel y nos dice, solo para aclarar que si alguien quiere vender o comprar criptos, deben estar registrados en Austrac y contar con políticas de AML y calle C y todas las demás políticas. Bueno, entonces creo que ella de pronto va a estar hablando del siguiente punto, que es cuando decidimos comprar cryptocurrency, no para nosotros, pero por terceras personas. Entonces ya volvemos a la presentación. Bueno, entonces la tercera pregunta, lo que él se refiere es a esta parte que también es súper importante. Bueno, esa la voy a tocar un poquito más adelante. Acá sigo como venía y ya esa parte, esa pregunta la vamos a tocar ahorita en el último punto. Bueno, entonces como les decía, súper importante el record keeping de las compras, las ventas y pasarlos a dinero, a Australian dollar. Hay varios softwares en este momento que tú los compras, te registras dependiendo del número de transacciones que tienen, te bajas esas transacciones, te las metes, digamos, en el software y te las transfieren a dólares australianos y es excelente. O sea, y es un CBS file que nos entregan y es súper fácil para nosotros hacer eso. Y lo mismo para cuando ya tenemos, digamos, ¿qué es lo que el EITIO va a ver? El EITIO va a ver el día de las transacciones, el valor, lo que les decía en Australian dollars, y vamos a mirar si los purchases y al mismo tiempo, por lo menos cuando ya somos negocios, si nos llegan a clasificar como traders, entonces si compramos software, los computadores, el internet, la electricidad, todo lo que nos conlleve manejar nuestro negocio y todos esos gastos que tengamos, esos también van a ser parte de nuestros gastos si somos considerados unos traders. Bueno, entonces acá está la parte de la pregunta 3 que la personita nos hacía. ¿Qué pasa cuando yo compro cryptocurrency por terceras personas? Entonces resulta que de pronto a mí me va bien comprando cryptocurrency y yo le digo a mi esposo, oye, pásame $10,000, metemos a cryptocurrency y se hace una ganancia de $4,000, ¿sí? Como yo estoy usando mi wallet, esas capital gains se van a colocar a mi nombre, ¿sí? Muy raras veces, y aquí ya uno le toca, ahí es donde es la importancia de los record keeping, donde de pronto existe un agreement donde es por escrito que yo le dije a mi esposo, yo le voy a hacer el favor de comprársela y que tú puedas demostrar que entraron 10,000 a mi cuenta, después volvieron 14,000 y yo no me quedé con esos 14,000, sino que se los envié completitos a él los 14,000. En ese caso, si tú le alegas al tax office y tienes todos los récords y lo puedes probar, ellos van a decir, listo, ese capital gain no es tuyo, es de esa persona. Pero hay muchas personas que empezaron a hacer esto y se estaban ganando comisiones o se quedaban con una parte de los $4,000. Cuando tú quieres hacer eso, ya te conviertes en lo que llamamos un negocio o un trader o Digital Currency Exchange Providers. ¿Qué pasa? Cuando tú quieres hacer eso como un negocio y que tú puedas recibir dinero del público y que tú lo metas y los empiezas a hacer los tradings y que por eso te paguen una comisión y después tú los sacas y se los entregas a las personas, tú tienes que estar registrado con Austrac. ¿Por qué? Porque si tú no te registras, los bancos
te van a cerrar las cuentas. Digamos que acá en Australia ellos son súper estrictos con algo que se llama captación del dinero del público, ¿sí? Entonces, cuando tú captas dinero del público por cuestiones de money laundering, ellos quieren saber de dónde viene ese dinero, de quién es, ¿sí? Y por eso es que personas que empiezan a hacer esto sin una registración de Austria, les cierran las cuentas y, por lo menos en un caso que tuvimos, el banco se quedó con la plata literalmente y la mandó a la oficina de impuestos. Entonces, si queremos ya ver esto como un negocio y decir, yo quiero hacer eso, recibir plata de mis amigos, de mi vecino, de la gente, porque yo soy súper pilo, que me paguen la plata a mí y yo después voy y le invierto y después se las devuelvo con sus ganancias y yo me quedo con ellos. Ahí tenemos que registrarnos para Austrac y tenemos que hacer, hagan de cuenta que ustedes se van a convertir en un mini Remy o en uno, digamos, una casa de cambio como la que hay por lo menos por Swanston Stick cuando cambias dólares. Que tú cuando cambias dólares, tú tienes que hacer un ID identification, qué persona te trajo los dólares, cuántos dólares yo le di a esa persona y tú tienes que hacer esos reportes to Austrac. También es muy importante por lo menos cantidades mayores de $10,000 y eso tú tienes que reportar todo eso y ya es cuestión de Austrac que si ellos quieren investigar y por eso es que cuando les cierran las cuentas y no tienen esa registración de Austrac es porque empieza la regularidad de la entrada y la salida de dinero a una cuenta y el banco dice un momentico, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, creo que eso le responde la pregunta a la persona que la colocó. La pregunta sé que, como te digo, no la puedo ver. También tenemos otra pregunta de Sebastián que dice, ¿se debe estar registrado ante la Austrac incluso si se utilizan plataformas con servicio P2P, es decir, peer-to-peer? Sí, o sea, con Austrac, si tú vas a captar dinero de acá, de Australia, de gente de Australia, lo tienes que hacer. No sé si P2P quiere decir que el dinero, o sea, dinero de acá o de dónde lo vas a sacar. Si es dinero del público, sí. Sí, entonces esto pasa muy seguido y con los cryptocurrencies eso. Entonces, y a veces le hacen el favor al amigo y eso y comprarlo, pero entonces tenemos que tener en cuenta que si esa persona no está haciendo el trading con su propio wallet, sino que es con el mío, entonces ese capital gain va a ir para mí. Ok, aquí nos dice Sebastián, yo compro Bitcoin en Colombia y los vendo aquí, pero no hago trading ni nada por el estilo. ¿Sí? Acá viene una parte, Sebastián, no sé si tú eres residente para propósitos de impuestos australianos. Entonces, ¿qué pasa? Que, digamos, en Australia, si yo soy australiano residente, yo quiero sacar esa plata o realizar esa ganancia que me hice en el cryptocurrency y sacarla para, pues, no sé, a mi Commonwealth o a mi NAF y utilizar la ganancia, digámoslo así. En ese momento que tú la sacas, en ese momento es donde se ve que es la oficina de impuestos o hay algo en el banco que dice que lo has sacado, ¿sí? Pero mientras que tú la tengas, digamos, en la bolsita y vas haciéndole trading, lo que pasa es que eso va subiendo en cantidad. Entonces, por lo menos si yo hace un año yo coloqué $10,000 en cryptocurrency del NAB y nunca lo saqué, pero compré una cryptocurrency, compré otra y siguió subiendo en valor, subiendo en valor y resulta que un año después yo saqué $30,000, ¿sí? Entonces, en ese momento, esos $30,000 es que el gobierno va a decir, bueno, usted, ¿cómo sacó? O sea, ¿de dónde viene o qué es esto? Entonces ahí es donde tú dices, ah, no, sí, entonces ahí es donde te tienes que devolver en todas esas transacciones que hiciste por el año y decir, de esos 20,000 que me gané, 5,000 me los hice, digamos, en el año financiero junio y fue un capital loss, acá me hice capital gains. Entonces ahí tú tienes que ir reportando todas esas transacciones y si tú las reportas en tu tax return como capital gains, cuando los saca los 30,000 y si ya pagaste capital gain en el año que te corresponde, felizmente puedes sacar esos $30,000 sin problema, ¿sí? ¿Qué pasa? Que por lo menos si tú la mantienes en la wallet, ellos no tienen forma de saber hasta que tú la sacas, pero el problema es ese, que
como con eso no, pues lo único que puedes hacer es mantenerla ahí y esperar que suba en valor, porque pues no la vas a poder sacar a usar del día al día, al menos la gente que quieras hacer trading o comprar cosas que acepten cryptocurrencies. Tenemos por aquí otras preguntitas. Carolina nos dice, o sea que si es de uso personal, no hace falta Austrac. Totalmente, Carolina. Entonces, el uso personal es más por lo menos, y eso ahorita se vuelve un poquito que les pagan. Digamos, Carolina, tú tienes lo que te decía, no sé, eres una arquitecta o una persona de IT y te pagan con cryptocurrencies y tú tienes tu wallet y te llega la plata allí. Tú haces un par de compras o si quieres de una vez te la pasas digamos, a tu cuenta del banco, pero es el hecho que si la mantienes ahí, tú no estás captando dinero de nadie, simplemente estás recibiendo un pago de un servicio que hiciste, entonces es más, digamos, entre más rápido lo sacas, no tienes que reportar ningún capital gain, simplemente esos $3,000 cuando hagas tu tax return de tu negocio lo vas a colocar como un ingreso. Y nuestra última pregunta es, ¿cómo se evalúan las existencias para presentar al ATO si no las he convertido en dólares australianos aún? Entonces aquí es donde viene la parte de los softwares, porque ellos lo único que nos exigen realmente en el guidance que ellos dan es que sea un exchange reputable exchange, es lo único que dicen. Entonces ahí los software que les digo, vamos a colocar un link, ahorita se lo entrego, de software donde tú bajas las transacciones que pueden estar en cualquier, digamos, las layers, las líneas, y ellos lo que hace el software es transferirlo a dólares australianos de acuerdo a la fecha, el día y la cantidad que se compró. Entonces, aquí lo importante es entender y digamos que muchas personas han tenido como el choque de su vida, es que ellos piensan que si no sacan la plata al banco, no tienen que hacer nada. Ellos van a esperar y decir, en el momento que yo me pase la plata de la cryptocurrency, digamos, la haga real y me la pase, es que ahí tengo que reportar. Pero no, tenemos que tener récords porque cada transacción que haga, así no me pase la plata a mi cuenta, cada transacción se va a tomar como individual y va a ser o un capital gain o va a ser un capital loss. Hay algo que en esto es muy nuevo y digamos que esto es lo último que ha salido como guidance del ATO. Hay algo que se llama tokens rewards y algo que se llama mining. Entonces, que es como el ATO los está considerando, hagan de cuenta que fuera una forma de interés o una forma de dividendos, que a veces te pagan por tener, digamos, tu Bitcoin parqueada en cierto lugar, entonces te pagan, entonces ellos dicen, eso es lo mismo o equivalente que usted tuviera $1,000 en el banco y que el banco le diera a usted interés por tener esa plata parqueada, entonces esa se va a volver ingreso. Y lo mismo los dividendos, ¿sí? Cuando se le dan como blocks, como ganancias, entonces eso ellos lo consideran también como si fuera un dividendo que se desprende de esa Bitcoin o de esa cryptocurrency que tú tienes. Y lo cual es bueno, es una guidance porque digamos que como contadores estuvimos en la nube como que decir, bueno, ¿y esto será que sí lo reportamos, no lo reportamos, cómo se come, cómo lo hacemos? Pero entonces ya en ese sentido ya han dicho que sí, es muy similar a tener dividendos o tener interés y se considera como un ingreso normal y corriente. Si no se ha vendido el cryptocurrency, no se ha vendido, pero me están pagando por donde la tenga. Otra cosa que a veces pasa y que también pues el ATO es muy justo y es lo que cuando perdemos el key para el cryptocurrency o el Bitcoin. Que si tú les puedes probar a ellos que perdiste tu private key, no la has encontrado, ellos pueden decir, oiga, de verdad, entonces puedes reclamar eso como una pérdida en tu tax return, como un capital loss. ¿Qué generalmente ellos ven en estos casos? Como eso es público, tú puedes ver, digamos, el valor de tu layer, de tu Bitcoin ahí,
ellos miran el periodo, si se han hecho transacciones o no se han hecho transacciones. Entre más tiempo lleve eso sin ningún movimiento, digamos que para ellos obviamente es seguro que tú ya lo perdiste. Y si tú puedes demostrarle a ellos otra vez con récords que no le encontraste, entonces ellos te van a permitir eso como un capital loss, como una pérdida. Bueno, creo que esas eran como las tres, o sea, esos como los tres temitas que más que todo para la oficina de impuestos es importante. Si se pierde, si recibimos dividendos, mining, staking rewards, eso es ingreso. Si quiero comprar Bitcoin por otras personas, tengo que registrarme con Austrac, o si no, esas compras y ventas se van a registrar como a nombre mío. Record keeping, súper importante, especialmente que tiene que tener ese record keeping el día de las transacciones, que se tiene que pasar a dólares australianos y for another parties, o sea, todo esta por lo menos cuando ya te vuelves trader es súper, súper importante. Y si tú te haces trader, tú estás comprando y vendiendo en daily basics, o sea, en la semana al menos estás haciendo varias transacciones. Entonces, por eso es que es tan importante el record keeping, o si no, después es imposible, digamos, con un Excel o una cosa así, es imposible. Y las categorías, entonces estoy personal, está que es recibir, comprar, pasarme a mi cuenta de banco, es una forma de pago nada más, no hay problema. Investor, que es donde cae el 98% de la población, que es comprar, gano dinero y muy importante, y no me canso de repetir, así no se pasen la plata a su cuenta y la sigan dejando en el Bitcoin y compren otra. Cada transaccióncita toca hacerle este ejercicio. Importante, si estamos como investors, es manejar el timing de los 12 meses y mantener los récords, que solamente con un día que lo compre después de los 12 meses, la ganancia se baja al 50%. Y con business, como les decía, el ATO es un poquito reluctant a clasificar a las personas como business, no es imposible, pero asimismo, como podemos reclamar los losses, entonces pagamos, no tenemos el CGT discount, pues porque no vamos a tener esos 12 meses, porque todo lo compramos rapidito, como decir, como en acciones que compras, haces short selling, compro a las 11, vendo a las 12, o sea, súper rápido. Entonces, pero esto la gente, digamos que la gente que, o los pocos casos o private rulings que tenemos acerca de los traders, ha sido la gente que ha perdido dinero. Porque obviamente si tú vas y te pierdes, no sé, haces pérdidas de 50,000, 60,000 dólares en cryptocurrency y no te clasifican como trader, eso se te convierte en un capital loss que solamente lo vas a poder usar cuando hagas un capital gain. O sea que si dices, no, yo no voy a volver a invertir en cryptocurrency, eso se queda ahí sentado en tu tax return hasta que compres otra clase de activo y hagas una ganancia. Mientras que con el trader sí lo puedes usar esos 60,000 dólares de pérdida contra cualquier otra clase de ingreso que tengas en tu tax personal. Por acá tenemos una pregunta de Rosario y ella nos dice, ¿en qué plataforma recomiendas hacer transacciones en Australia? Ay, Rosario, no te digo, o sea, para mí hay muchísimos scams. Entonces, realmente yo no hago trader, personalmente yo no lo hago, yo lo hago a través de un broker, digámoslo así, alguien que yo le pago y que es una empresa que hace la tarea por mí, digámoslo así. Realmente no sé qué plataforma él usa. Yo lo que te recomendaría es que de pronto la que quieras usar, entra a Austrac, que todas las personas o las agencias que están registradas con Austrac tiene una lista de todas estos, digamos, cryptocurrency providers, y el hecho que esté en Austrac te va a decir si es al menos registrado o no. Bueno, entonces creo que así cubrimos como los 5 punticos que quería traer en este seminario. No sé si aprovechamos y si tenemos más preguntas, obviamente. Y Con por mucho acá gusto. tenemos más preguntas. Tenemos una de Andrea y nos dice, ¿cómo verificar que la plataforma no sea scam? ¿Algún tip?
Bueno, creo que esa ya la acabaste de responder con ingresando a la página de Austra. Sí, exacto. Por lo menos el último, no sé si vieron la noticia, un caso de un señor que perdió 100,000 en Gold Coast porque recibió dinero y precisamente la gente que estos investors no estaban registrados con Nasdaq y supuestamente iba a comprar cryptocurrencies en South Korea o North Korea, una cosa así. Y tristemente, porque obviamente él está registrado con Nasdaq, se le da cara a quién es el responsable, donde hay una dirección, hay un director de la compañía, todo eso. Entonces, ese sería como nuestro tip número uno, revisar que la persona o la plataforma que voy a usar tenga esa registración. Por acá también nos dice Sebastián, estoy confundido respecto a si debería inscribirme o no a la Austrac. No sé si es posible que encienda el micrófono un momento. También quería saber si ustedes han realizado una aplicación en algún momento ya. Claro, Sebastián, si quieres prende el micrófono y nos cuentas un poquito sobre tu caso y la pregunta que tienes. Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, Sebastián, te escuchamos. Vale, esto, pues gracias primero por el seminario, muy educativo respecto a toda la parte de taxes especialmente. Lo que yo hago básicamente es que yo pues compro los Bitcoin en Colombia y yo los vendo aquí en Australia. Utilizo pues varias plataformas como Local Bitcoin, como Paxful, incluso en Facebook también, pues en general. Hay muchas personas que me pagan depositándome directamente a la cuenta. Hay muchos más que me pagan directamente en cash, aquí mismo en Australia. Y de hecho hay personas a las que les compro en cash también aquí en Australia. Entonces, los Bitcoin, pues yo básicamente todo lo que compro en el día lo vendo en el mismo día. O sea, nunca me quedo con nada en la wallet. Y la wallet, de hecho, no estoy seguro ni siquiera si está registrada en Australia, sino simplemente es en una plataforma pues externa. Entonces, por eso es que estoy un poco confundido respecto a si debo registrarme o no. Y, ¿Pero esa wallet es tuya? Sí. Sí. Listo. Entonces acá tú vas a tener el problema que te decía de que, digamos que el dinero que estás recibiendo, el mismo ejemplo que te hice de mi esposo, a mi esposo me da $10,000 a mí para que yo se los invierta por él. Como esa wallet está a mi nombre, cualquier capital gain que se haga va a estar a nombre mío, porque pues si tú puedes demostrar que después, digamos, yo no sé, Sebastián, te va a dar $2,000 para que me compres Bitcoin y te los doy en cash, tú los tienes que meter a tu cuenta bancaria, pasarlos a la plataforma, el mismo día los vendes y al final del día fueron 2,100. Sí, me imagino que tú te los tienes que Yo sacar nunca a lo tu... meto. O sea, lo que pasa es que así como yo vendo Bitcoin, pues hay más personas que venden Bitcoin. Y, por ejemplo, pues hay muchas personas que me venden a mí directamente en cash, los Bitcoin. ¿Sí me voy a entender? Y esas Pero Bitcoin, entonces pues tú yo las vendo. ¿cómo les das a ellos el dinero? Digamos que yo tengo $2,000 en cash en este momento. Entonces, esa persona me quiere, pues esa persona tiene Bitcoin y yo se lo compro a él, se lo puedo entregar en cash directamente a esa persona o se lo consigno a él a la cuenta. Esos Bitcoins me los pasa a mi billetera, sea que mi billetera sea de aquí de Australia o sea de Colombia. Y yo desde esa Ya te entiendo. billetera le envío a mi cliente que me quiere comprar Bitcoin a un precio pues más caro y me entrega el dinero en cash a mí también. O Sí, pero sea, entonces si ves lo que te digo en el record keeping, por lo menos cuando en tu wallet entran 10 bitcoins, la pregunta ajá, para el hecho es, ¿y de dónde viene esta plata? ¿Cómo compró él esas bitcoins? ok. O sea, eso sería solamente si esa wallet es de Australia. Eh, sí, o sea, yo no sé si eres residente de Australia para propósitos de impuestos, tienes visa de estudiante. Pues yo, no, pues sí, yo tengo visa de estudiante, pero mi punto es como que lo que pasa es que tú hablas del ATO como si ellos tuvieran acceso a los registros de las wallets, por eso es que estoy confundido. Sí, sí. Listo, porque entonces, y eso es lo que te digo, digamos que en ese sentido, y eso es una de las ventajas, digamos, de la cryptocurrency, que es, digamos, anónima en cierta forma, porque tú tienes una ledger y no se sabe de quién es, digámoslo así. Y eso es uno de los challenges que tiene, digamos, Exacto. Australia y muchos de los países, porque eso se presta para, digamos, mucho money laundering.
Pero entonces, en Australia en particular, la forma como ellos controlan eso es que como no todos tienen el conocimiento, la capacidad de decir, yo voy a abrir my wallet, entonces ahí tiene que haber ese intermediario que son como los que hacen lo que tú estás haciendo, que hace el favor de ir a comprar o crear la wallet de la persona y comprarle o hacerle. Entonces, el filtro que ellos usan son estas personas, ¿sí? En Australia. Si tú por lo menos esa wallet la creaste, no sé, en Colombia y tú nunca te has pasado de esa wallet a tu banco australiano, ellos no van a tener forma de ver porque tú no has tenido o no has sacado la plata desde Australia para comprarla digamos que no tienen como ese punto de referencia. Así, ella pasó $10,000 a este provider a comprar bitcoins. Ok. Pero el problema que tú tienes es en caso que alguna vez necesites, digamos, caching esas cryptocurrencies y pasártelas a tu dinero australiano, ahí es donde ellos van a decir, bueno, usted, no sé, esos fueron $30,000. ¿Usted cómo se hizo toda esta plata? Entonces tienes que entrar a explicar, estos fueron 2 bitcoins por $2,000 que me pagaron en cash, 3 bitcoins. Entonces, el hecho de que lo hayan pagado en cash no quieren decir que no fueron ingresos para ti. Vale, entonces, pues ya la respuesta está respondida de que sí debería registrarme el Austrac, ¿cierto? Sí, sí, porque tú estás recibiendo, es que de las cosas que a ellos no les gusta es ese dinero, de captación del dinero del público. Vale, no hay problema. Y la otra pregunta entonces era porque nosotros pues habíamos estado investigando y pues es todo un proceso para poder presentarse y de hecho ellos lo pueden negar. Entonces, si ustedes como tal en la empresa ya han hecho ese tipo de, pues, de solicitudes y que ya han sido exitosas. No realmente empezamos la persona a mitad de camino por lo que tú dices. O sea, eso tú tienes que volverte un mini War Remit. Tienes que tener controles internos, tienes que explicar cómo vas a manejar el dinero, o sea, es todo un proceso interno de manuales y de, ¿cómo lo llaman? Sí, security, de todo, o sea, la registración no es difícil, porque los documentos que piden no es que sean difíciles de adquirir, es todos los procesos internos que tú vas a tener como compañía para satisfacer a Austra que no va a haber money laundry en tu shop, digámoslo así. Ok, ¿y en qué momento se considera money laundering? Porque es que esa es como la pregunta que yo más tengo, porque entonces por lo menos cuando ellos consideran money laundering, digamos que yo soy un drug dealer y yo te digo... Pero si yo no sé que tú eres drug dealer, me refiero, o sea, money digamos, de drogas, de cualquier cosa, digamos que yo te digo, Sebastián, tengo $20,000, ¿sí? Entonces, por lo menos tú, y tú tienes que hacer my ID identification, tienes que decir, listo, yo recibí de esta persona $20,000, ¿qué información o qué ID tiene? ¿Tiene un pasaporte? ¿Tiene un driver license? ¿Sí? Entonces, si es más de $10,000, yo tengo que preguntarle a esa persona de dónde viene este dinero. Yaricza, hola, ¿te puedo ayudar con ahí una partecita? ¿Cómo estás? Hola. Muy buenas noches para todos y bueno, me presento, mi nombre es Ruthven. Hola, Ruthven. Yo pues digamos que tengo la experiencia de trabajar ya con Austra y de tener todas estas cosas que Yaricza les cuenta que Austra exige si uno está trabajando con criptos. Entonces, creo que te va a servir un poco la información, Sebastián, y pues es básicamente eso que dice Yaricza. Tú si estás comprando y vendiendo criptos, debes estar registrado con Austra y debes tener todo un manual de procedimientos internos para que tú estés tranquilo de que no te estás prestando para temas de money laundering. Y es que el riesgo básicamente está en que cuando tú, Sebastián, le vendes el Bitcoin a alguien y ese alguien te entrega el cash a ti, ese dinero puede venir de actividades ilícitas y la responsabilidad es directamente tuya si no tienes los controles para evitar que ese dinero pues entre a tus cuentas bancarias y demás, ¿sí?
Y lo que dice Yarixa es verdad, hay que tener unas políticas de KYC que básicamente es que tú debes conocer tu cliente, ¿sí? Tú debes conocer esa persona que te está entregando el cash, a qué se dedica, de dónde viene ese dinero, porque el cash, y es un tema bastante sensible con las personas, pero de alguna manera lo que Austra busca es cubrirle la espalda a uno, porque uno puede terminar metido de verdad en un problema legal con alguien que pues está tratando de mover dineros ilícitos a través de Bitcoin. Entonces, con esa serie de cosas que Austra le pide a uno que tenga al interior de, pues, de su negocio, de su actividad, la idea es esa básicamente. Entonces, el proceso, pues es un proceso largo, pero que finalmente, si eso es lo que tú quieres hacer, pues lo desarrollas y cumple los requisitos que ellos piden. Una pregunta, pues yo sé que igual parece tonto porque ya prácticamente lo han respondido, pero si por ejemplo yo quisiera, mis clientes son solamente amigos míos, o sea, digamos, yo solo le vendo a 2 personas y siempre le vendo a las mismas y son amigos pues que ya conozco de hace mucho, debería de todas maneras hacer todo ese proceso del Claro, o sea, el o sea, concepto básicamente de ellos es, si tú estás comprando y vendiendo criptos, sea el familiar, sea el amigo, sea el que sea, el concepto es el mismo, debes estar registrado con Astra y mientras tú no estés registrado con Astra y cumpliendo las políticas de ellos, estarías, si ellos llegasen a investigarte porque el banco de pronto reportó a Astra una transacción sospechosa en tu cuenta bancaria, porque les pareció sospechosa por X o Y motivo, entonces el banco reporta, porque el banco está haciendo lo mismo que nosotros deberíamos hacer, tienen un programa de monitoreo, ¿sí? Entonces, si el banco identifica una transacción tuya y le parece sospechosa porque es cash o porque estás haciendo muchos movimientos en cash, ellos internamente hacen reportes a Austra, entonces Austra puede empezar a revisar y a investigarte y a revisar, entonces ahí es cuando ellos te van a decir por qué estabas comprando y vendiendo. Eso digamos que no pasa mucho, pero pues para uno estar tranquilo y más acá en Australia que todo lo revisan, pues lo mejor es que si uno está comprando y vendiendo, uno pues debe cumplir los procedimientos de Austria. Y obviamente muy importante, Sebastián, desde la parte taxable, si no tienes, digamos, la registración de Austrac y en caso de una auditoría, el hecho de que tú lo compraste por tu amigo en cash, taxablemente eso es tuyo. ¿Sí? Entonces, si hiciste plata y tú después se la pasaste a tu amigo porque ese era el agreement que tenían, desde los ojos de vista del ATO ese dinero es tuyo. O sea, la ganancia que hagas es tuya. Okay. Perfecto. Bueno, gracias, Ruth. ¿Ruthbel? Sí, Ruthbel. Por acá Sí, tenemos... sí, dime, Andrea. No, que teníamos otras preguntitas por acá. Listo, dime. Rosario nos dice, ¿recomiendas algún curso para aprender o registrarse como trader? Lo que te digo, Rosario, yo personalmente no lo hago. De pronto, Ruthbel, que tiene un poquito más de experiencia, yo uso los providers, la gente donde literalmente les doy el dinero y ellos se encargan, ¿sí? Porque yo creo que con cripto tú tienes que saber lo que estás haciendo, ¿sí? Si tú no tienes ese conocimiento, hay siempre el riesgo de que pierdas mucho dinero. Entonces, yo siempre le digo, es como cuando compramos shares. Si usted no sabe hacer shares trading, ve donde un broker o donde, sí, alguien que te maneje tu dinero y te compre las acciones. Muy parecido en el cripto. Yo no lo hago, entonces no te puedo recomendar porque personalmente no lo hago. Tengo una persona que los compra, me cobra un fee, pero ellos son los que tienen el conocimiento. Alberto nos dice, ¿podría operar si poseo visa temporal en Australia? Cuando tienes visa de estudiante, ¿o qué visa tienes, Alberto? Lo importante es que te satisfagas, porque el problema es que tienes que... depende de la estructura que quieras hacer, porque tienes que satisfacer el test de residencia desde el punto de vista de ASIC y de Austrac, que es que estés por lo menos acá 200 días al año fiscal. Entonces, no sé qué tanto tiempo estés. Y con Working Holiday, uno de los problemas, Alberto, es que los ingresos que hagas, el tax va a ser mucho más alto, va a ser un 15% o mucho más alto después de
de cierta cantidad. Nos dice Nicolás, para saber en qué año fiscal se reporta el capital gain, ¿qué fecha de la transacción se usa? ¿La fecha de la venta o la de la compra? La venta, la venta. Entonces, lo importante es la venta. Entonces, siempre vamos a estar mirando 1 de julio, por lo menos 1 de julio del 2020 a 30 de junio del 2021. Entonces, tú la puedes comprar, la tienes que vender en el año de la venta, y ahí es donde está como el ejercicio de mirar si la compré 12 meses antes o menos de 12 meses, pero siempre vamos a tomar el 30 de junio, lo que ocurra en el momento de la venta. Y Alberto nos dice, este es mi segundo año de Work and Holiday y planeo luego ser estudiante. Gracias por el dato importante. Sí, pues entonces yo creo que ahí, Alberto, tendrías que esperar que pase esa visa de estudiante, porque indiferentemente ahí ya vas a poder, por lo menos de la parte de ASIC, dependiendo de la estructura que lo quieras hacer, la registración que quieras hacer, vas a poder satisfacer ese test de residencia para las registraciones. Listo, perfecto. No veo por aquí más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda. Sí, no, de pronto si alguien quiere compartir su experiencia, yo sé que muchas personas, es algo nuevo, es un campo muy nuevo, entonces, y muchas personas, yo tengo clientes que les ha ido muy, muy bien, pero yo creo que es un área donde o tienes que tomarte la tarea de saber lo que estás haciendo, como te digo, hay muchos scams, o tienes que ir a través de alguien que sabe y lo ha hecho por varios tiempos para que no arriesgues tu dinero. Cristian nos pregunta, ¿este video estará disponible en YouTube o en alguna plataforma? Sí, Cristian, la idea es que él está haciendo un record y se va a colocar, ¿cierto, Andrea? Lo vamos a colocar en YouTube y a todas las personas que se registraron en nuestro evento les vamos a compartir pues este video. Uh-huh. Sí, no sé si ustedes quieran compartir alguna de sus experiencias personales o tips, de pronto las personas que ya, de pronto para la pregunta de, creo que era Rosario, de pronto si alguien tiene mucha más experiencia haciendo trading de lo que yo la tengo y la quiera recomendar a ella alguna plataforma, pues mucho gusto puedo abrir el micrófono y pues compartir su experiencia. Bueno, yo les cuento, acá en Australia pues hay varias plataformas. Acá lo importante es que las plataformas estén registradas tengan un registro de blockchain, que eso quiere decir que estas plataformas están 100% bajo regulación con Austria, entonces son plataformas plenamente seguras. De hecho, están trabajando de la mano con ASIC para todo el tema de regulaciones y demás, entonces hay varias. Personalmente yo recomiendo un exchange acá en Australia que se llama Independent Reserve. Acá les voy a poner en el link, el nombre del exchange. Independent Reserve. Este es uno. Hay otro acá también que se llama BTC Market. Este es otro exchange y son súper confiables. Ellos de hecho tienen la opción de que el cliente pueda retirar directamente a su cuenta de ahorros o bancaria a través de PayID, y también puedes comprar a través de PayID. Entonces están muy conectados con todo el tema de regulaciones, entonces uno puede pues comprar con ellos y demás de una forma segura. Pero pues ya el tema de hacer trading en la plataforma, pues ya lo que decía Yarixa es verdad, de pues tener conocimientos de qué momento comprar y en qué momento vender, y digamos que eso ya pues es un camino largo para poder aprender a operar de una forma profesional en las plataformas, pero en estas dos plataformas podrían comprar y vender de una forma segura y demás. Uh-huh. Sí, y lo que dice Rubén, o sea, es lo que te digo, hay muchos, digamos, y acá hay muchos success cases, digamos, yo he tenido gente que le fue muy bien y eso como que todo el mundo quiere hacerlo, y es que, y no es barato, digamos que tú puedes hacer mucho dinero, pero sí, si uno con cautela, sí, tener el conocimiento, por lo menos entender el sistema,
Y como les decía, más que enseñarles cómo hacer trading o decirle cuál es buena o cuál es mala, la idea era como guiarlos más que todo en la parte taxable, cómo la Oficina de Impuestos está viendo estos últimos developments que están pasando. Y yo creo que este año que viene van a haber más, digamos, casos, porque ellos también están tratando de cruzar la mayor información que pueden, porque para ellos eso es como un colador de dinero, el hecho que no puedan controlarlo y ni puedan saber de quién es y para dónde va. Entonces ellos están colocando muchos digamos, más research y más controles para ver pues, que puedan sacarle o puedan monitorear de quién hace plata y quién no hace plata. ¿Sí? Pero sí, entonces espero que les sirva la información y uno de los mitos que sí quiero aclararles y que es una de las razones que muchos de los clientes que a veces han hecho es que dicen, no, pues es que yo no tengo que pagar nada porque no me lo pase a mi cuenta bancaria. No, el hecho de que se venda y se compre y se haga ese gain, taxablemente, ese ya es dinero que deberías pagar impuestos. Entonces no veo más preguntas, con mucho gusto, gracias por la información y gracias a Ruthven, ¿sí? De pronto él que ya ha hecho el proceso, si quieren contactarlo, no sé Ruthven si obviamente estás ocupado, de pronto tú tienes más experiencia, como les digo, como empresa nosotros no hemos hecho empezamos la aplicación con varios clientes, pero siempre llegan a ese punto de que se vuelve muy complicado y deciden botar la toalla, digámoslo así. Entonces, pero pues obviamente ya tenemos una persona acá que lo ha hecho, entonces no sé si tú puedes de pronto, Sebastián, que era de pronto la persona que está más interesada en hacerlo, de pronto tener una conversación con él y que lo puedas guiar en lo que tú ya hiciste. Sí, no hay problema. Yo les puedo contar mi experiencia del proceso y demás. Claro que sí, con gusto. Ya les comparto mi teléfono por si pues tienen alguna pregunta. Perfecto, Ruthven. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que se conectaron. Vamos a tener muchos webinars informativos en nuestras próximas semanas para que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como YNS Accounting. Bueno, entonces ya es de noche, entonces espero que disfruten la información, les vamos a colocar el videíto y pues mucha suerte de los que están haciendo trading. y sí, exacto, cualquier cosa desde la parte contable, tributaria, acá estamos para ayudarles. Que tengan buena noche, entonces no hay más preguntas y con mucho gusto.